Nos encontramos en la segunda lección de nuestro folleto de escuela sabática y es un verdadero gusto saludarle e invitarle a que estudie con nosotros cada uno de nuestros temas, porque hoy estaremos hablando, o más bien dicho durante toda esta semana, sobre el tema muerte en un mundo pecaminoso. Recuerde que la semana pasada ya estudiamos sobre cómo se introdujo esa rebelión en el mundo, en el universo, y cómo al introducirse esa rebelión, pues también se introdujo la muerte. Ahora, en esta semana esperamos saber qué fue lo que pasó acá en la tierra. Ya lo hemos estudiado antes, pero hoy vamos a recordar, porque es muy importante que nosotros tengamos claro este tema de cómo se introdujo todos estos elementos de muerte y dolor en este planeta. Nosotros debemos estar muy conscientes de que Satanás tiene una estrategia, la estrategia de tratar de alejarnos de Dios, porque separados de Dios, que es la fuente de la vida, no tenemos esperanza. Pero justamente por eso estamos estudiando este tema, vida eterna, la esperanza frente a la muerte. Así que vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para nuestro tema de este día domingo, declaraciones en tensión. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, venimos ante tu presencia suplicando tu ayuda, suplicando que tu Espíritu Santo nos acompañe para poder comprender lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El mundo, cuando salió de las manos del Creador, eso lo vemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, salió perfecto. También Adán y Eva fueron creados perfectos. Pero recordemos que la semana pasada estudiamos que una cualidad de esa perfección era la capacidad para elegir, es decir, tener libertad para elegir. Sin esa libertad de elegir solamente seríamos robots. Y si fuéramos robots, Dios no podría decir que es un Dios de amor porque nos habría condicionado. Y el amor de Dios es, en el sentido más amplio de la palabra, incondicional. Así de maravilloso es el amor de Dios. Así que cuando Adán y Eva salieron de las manos del Creador, eran perfectos, el mundo que creó era bueno en gran manera, y Dios hizo algo. Dios les dijo en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Alguien una vez me preguntó, ¿por qué Dios les dio esa prohibición? Y máxime considerando lo que ahora decimos, ¿no? Lo que tú prohíbes lo promueves. Cuando le dices no a algo es como que si le estuvieras diciendo así a la mente humana. Sí, eso es ahora en nuestro mundo pecaminoso. Pero Adán y Eva entendían que esa era una prueba de lealtad. Simplemente era eso, una prueba de lealtad. Dios había dicho que eso le pertenecía a Él como una muestra de que Él era el Creador y los seres humanos debíamos respetar eso. Simplemente era una prueba de lealtad. Es más, y debo decirlo con toda claridad, no, el fruto no tenía nada venenoso. O sea, el fruto no era el famoso fruto de los cuentos de hadas que tiene algún veneno particular. No, claro que no. Más bien, esa prueba demostraba el amor de Dios para la humanidad al haberles dado libre albedrío, libertad para elegir. Ellos podían decidir si querían obedecer a Dios o si no querían hacerlo. Recuerden que este siempre va a ser un tema muy importante que destacar en este asunto del origen del mal, la libertad que Dios nos ha dado. Si no hubiéramos tenido libertad, ¿por qué necesitaba Dios advertirles a Adán y Eva sobre el enemigo que estaba intentando traer muerte y destrucción al mundo? No tendría sentido. Si ellos no tuvieran la opción, no tendría sentido. Pero el hecho de que tuvieran opción significa que Dios les había dado libertad. Ahora, noten algo. Génesis 3. Donde comienza la historia de la humanidad, del dolor en la humanidad, para decirlo mejor, la historia del dolor, la muerte, el pecado en la humanidad, comienza de una manera muy interesante. La serpiente, dice el texto, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero
del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Me voy a detener un momento ahí. Bueno, el verso 4, ahí debo detenerme. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Que al comer del fruto prohibido, lo vamos a llamar así en este momento, iban a experimentar la muerte, algo que no habían experimentado nunca. Y Satanás dijo, no moriréis. Ahora, esto es interesante porque desde la perspectiva de la lógica humana para nosotros hoy en día, Satanás siguió un proceso muy interesante de comprobación. ¿Dónde estaba Satanás? ¿Dónde estaba la serpiente que Satanás utilizó, verdad? Como medio, como medium. Grábese esa palabra porque le va a servir para todo esto del tema de la muerte. A Satanás la serpiente le sirvió como un medium. ¿Dónde estaba? Estaba en el árbol, ¿verdad? Cuando la mujer le dijo que ni siquiera podían tocar el fruto, ¿qué creen que hizo Lucifer estando ahí en el árbol la serpiente? Dijo, pero yo no he muerto. No estoy poniendo palabras a la Biblia, solo quiero que nos imaginemos la escena. ¿Sí? Si quería comprobar algo, Eva en ese momento ya vio que la serpiente estaba ahí en el árbol, que seguramente rozando el fruto, y no había muerto. Seguía con vida. Así que según la prueba que estaba viendo con sus ojos Eva, la serpiente no parecía mostrar ningún signo de debilidad. ¿Notan? Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que lo que necesitamos son pruebas para todo. Y yo soy del pensar que los milagros no producen fe. Puede ser que veas el milagro más grande de tu vida. Eso no va a hacer que tengas fe. Porque es al contrario, la fe es la que produce verdaderos milagros. Pero aquellos que quieren ver para creer, en realidad solamente están atentando contra su propia vida. Ahora, noten las dos declaraciones contrapuestas, ¿no? Aquí tiene que decidir Eva. Eva debe decidir. Dios dijo, no coman del árbol, porque van a morir. Lo que viene como resultado de la desobediencia es la muerte. Dios siempre ha sido claro. Y la serpiente dijo, pues no es cierto, yo estoy aquí tocando el árbol y no mueren. Es más, les invito a que lean Patriarcas y Profetas y la historia de la redención. Es muy interesante porque Elena de White incluso nos dice que la serpiente hasta probó el fruto. Era como decir, miren, si no pasa nada. Recuerda, el fruto no tenía ningún veneno. O sea, no era el asunto de si el fruto estaba envenenado. No tenía ningún veneno. ¿Cuál era el asunto? Era si estaba Eva y Adán en armonía con la voluntad de Dios o no. Y aquí yo quiero que piensen en esto. La palabra de Dios puede parecernos ilógica hasta cierto punto a nosotros los seres humanos. Sí, eso es verdad. Pero siempre la palabra de Dios es digna de confianza porque es lo correcto. La palabra de Dios siempre se expresa en principios y los principios no dependen de mis valoraciones. Los principios son verdades evidentes por sí mismas. Y ahora, vean, hay cosas que en sí mismas no son buenas ni malas. Y lo vuelvo a destacar esto por lo del fruto. El fruto no tenía veneno, no era el problema de si tenía veneno o no el fruto. El asunto aquí es lo que Dios ha elegido como prueba de obediencia. Sí, a veces algunas personas también argumentan en torno a esto y dicen, pero ¿por qué debo guardar un día específico y no puedo guardar cualquier otro? Simple y sencillamente porque Dios lo dijo. Así como Dios dijo, no coman de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, así es esta prueba de obediencia. No se trata de si tiene algo diferente o algo superior, que de hecho Dios a todo lo que Él bendice lo hace superior, ese es un hecho. Pero de lo que se trata es de la prueba, de la lealtad, de cuál es nuestra decisión. De eso se trata. Ahora, en este mundo hay un montón de enseñanzas que entran en conflicto con la palabra de Dios y nos toca a nosotros decidir qué vamos a creer. Porque por muy científico que suene algo,
Y por mucho que traten de mostrarnos todas las pruebas, entre comillas, científicas, resulta que para creer lo que muchos científicos creen, se necesita tanta o más fe que para creer lo que los cristianos creemos. Y pongo rápidamente estas dos visiones, cosmovisiones del mundo que están también ahora en conflicto. Por un lado, Dios dice, en 6 días creé el cielo y la tierra, y el séptimo día lo reposé, y se los he dado como descanso para todos. Una creación literal en 7 días. La ciencia dice, no, nosotros hemos encontrado las pruebas de que el universo se creó, que este mundo se creó hace millones de años y que la vida en este mundo comenzó hace miles de millones de años también. ¿A quién le crees tú? ¿A la ciencia porque te ofrece las pruebas o a la palabra de Dios que te muestra la evidencia de que Dios está detrás de su creación y a pesar del dolor y a pesar del mal que introdujo el pecado, Dios sigue el control de la historia? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es mi decisión? De nuevo, aquí nos encontramos ante la misma dicotomía que Eva se encontró frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Declaraciones en conflicto. ¿A quién vamos a creer? Ahí está la clave de todo. Eva y Adán escogieron desobedecer a Dios y vemos el resultado. Pero hoy podemos obedecer a Dios y volvernos a Él con confianza, y entonces Dios nos devolverá lo que el pecado nos quitó. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos ayude a fomentar en nuestro corazón esa fe de aceptar su palabra por lo que Él, por lo que Dios ha dicho para nosotros? Querido Padre, gracias por tus misericordias, gracias por tus bondades y gracias por tu amor y gracias porque nos das tu palabra para fortalecer nuestra fe. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Pese a lo que el mundo diga, ayúdanos a mantener nuestra certeza de que tu palabra es la verdad y que podemos confiar completamente en lo que tú dices para nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.